Pargueño de la Plaza. Aquí estoy. Queridos hermanos todos que participáis habitualmente en esta misa de domingo, el diaconado permanente lo restaura la Iglesia Católica, se puede decir, la clave, después del Concilio Vaticano II. Siempre ha existido en la Iglesia y tiene que seguir existiendo y existirá, porque el diaconado es el previo paso para ser ordenado uno de presbítero, de sacerdote. En el caso siguiente es que se instaura como diaconado ya permanente, no transitorio hacia el presbiterado, y pueden recibirlo hombres casados. Esta es, podríamos decir, la originalidad. En España prácticamente ya todas las diócesis, y animo a muchos de los que estáis aquí escuchándome, si os creéis y os sentís llamado a esta vocación, normalmente tiene que ser de 35 años, después de 5 años de casado, y con una experiencia propia de vida de familia y de podríamos decir, una buena formación teológica que se realiza también a través de unos estudios en los centros teológicos, como ha hecho Cristóbal, y normalmente la Iglesia pone como tope los 60 años. Y bueno, pues un diácono permanente puede hacer prácticamente lo que podríamos decir los dos grandes sacramentos o tres sacramentos que no pueden hacer sería la Eucaristía, que es propia del presbítero y del obispo, y el perdón de los pecados, la confesión y la unción de enfermos, que también lleva consigo el perdón de los pecados. Todos los demás sacramentos y sacramentales lo pueden hacer un diácono permanente, puede bautizar, puede casar, puede hacer homilía, puede celebrar la palabra. Y Cristóbal va a ser el primero en la diócesis que vamos a tener. Vuelvo a repetir que fue don Braulio el que hizo este gesto precioso, profético podríamos decir, porque es verdad que Toledo tenemos muchos sacerdotes, gracias a Dios, y el seminario sigue lleno y se va llenando, pero la vocación del diácono no es por falta de sacerdotes, tiene su propia identidad, su propio ministerio, su propio servicio. Es decir, es realmente las tres claves de la diaconía, que son la liturgia, la ayuda en el altar, la caridad, el servicio a los más pobres, la palabra de Dios, grupos de la palabra de Dios, de la oración, la ayuda a la administración en las parroquias, en las diócesis. Tiene una vocación preciosa, porque y se compagina perfectamente con su vocación matrimonial y familiar, de tal manera de que la Iglesia no lo ordenará si no tiene, antes de comenzar su proceso, la firma de su mujer, como signo también de esa comunión que se hace los dos para poder llegar a esta ordenación diaconal, que si Dios quiere, Cristóbal lo hará allá para el mes de junio. Este es un poco lo que es la diaconía, el diaconado. Es lo que hace Jesús en el Jueves Santo, que se pone de rodillas delante de la humanidad y le lava los pies. La diaconía es el servicio que hacen estos hombres, que por la imposición de manos del obispo van a realizar esta preciosísima misión en la Iglesia. Es una vocación preciosa, que podríamos decir que estaría en la línea de lo que hoy estamos celebrando. Primero, su vinculación a la familia. A la familia. No olvidéis que Jesús elige el vivir en una familia como camino ordinario. Recordad la tentación que tuvo Jesús y que la vemos en Cuaresma, cuando la tentación que le propone el diablo es que no sea humano, que sea como un extraterrestre, que no hubiese nacido de mujer, que no hubiese venido al mundo en una familia. Tírate del pináculo del templo y la gente verá, dirá,
hombre, pero si este es un extraterrestre, este viene de arriba, pero no ha pasado por aquí. Y sin embargo, la Iglesia en el Adviento nos ha salido 2 genealogías de Jesús para decirnos que Jesús verdaderamente fue humano. Humano, totalmente humano. Por tanto, la vocación del diaconado se realiza permanente en una familia y desde ahí es donde ellos ayudan y trabajan en la parroquia y hacen una labor preciosa, una labor de servicio, una labor de ponerse al servicio de toda la parroquia, de toda la diócesis, especialmente de los más pobres. Cuando surgen los 7 primeros varones diáconos, precisamente esa es la idea, ¿no? Que se dediquen sobre todo a cuidar y al servicio de los más necesitados. Segundo, es también preciosa la vocación del diaconado, de la diaconía, que surge en el cenáculo por la relación que tiene con la Eucaristía y la Navidad. Hay una relación preciosa entre la Eucaristía y la Navidad. Ustedes saben que en Grecho, San Francisco de Asís hizo su primer Belén viviente, hizo el primer Belén viviente. Un pueblo bellísimo de allí de Italia, si habéis estado en Grecho. Y allí, ¿qué hace San Francisco de Asís? Inventa un gran Belén. Coloca una niña de María, un niño de San José, pone pastores por toda la colina, una mula, el buey. Pero llega el momento de colocar al niño Jesús y San Francisco de Asís, que era diácono, pues se puede decir que era diácono permanente, porque él no quiso nunca ceder al sacerdocio por humildad. Francisco de Asís, diácono permanente, abre el sagrario y coloca en lugar del niño Jesús la Eucaristía. Y dice Celano, que es su biógrafo, que hablaba con Jesús, con la Eucaristía, que parecía que veía un niño Jesús, hasta le hacía caricias, hasta tenía ternura con aquella. Y es que hay una relación preciosa entre la Navidad y la Eucaristía. ¿Por qué? Porque con todas las cosas que no tenía que decir el Señor, nace en Belén en silencio y callado, como está en la Eucaristía. Para ser adorado en la Eucaristía, como en Navidad, ad este fideli, venid adoremos al Señor. Porque solo los que adoran a Dios son libres. Quien no adora a Dios, adora a cualquier becerro humano. Y termino, tercero y último. La diaconía es familia, el diácono se inserta en su familia para el servicio de la Iglesia, tiene esa pasión y ese amor por la Eucaristía. Y por último, es también lo que podríamos llamar como hombre de Iglesia, el que también vive dimensiones que son muy importantes hoy para nosotros y que hacen una labor fantástica en su ser y en su obrar. Por eso ellos brotan de ese cenáculo, pero brotan para evangelizar, como aparece, por ejemplo, clarísimamente en la Navidad. Evangeliza a María, dando a Jesús. Evangeliza a San José, con su silencio. Evangelizan los pastores, que van corriendo a contarle a todo el mundo que ha nacido el Mesías. Evangeliza a los reyes magos, que no se escandalizan de que Dios ame tanto la pobreza. Porque nosotros, como dice Pablo VI, nuestra vocación es llevar a Jesús, es evangelizar, es decirle a todo el mundo cómo sabe el amor de Dios. Pues esto es lo que es el diácono permanente. Y hoy Cristóbal da un paso, que es un ministerio laical, porque lo pueden recibir los laicos. Y según la propuesta que ha hecho hace poco el Papa Francisco, también las mujeres, el acolitado. El acolitado lo pueden recibir las mujeres como el lectorado. Y es lo que va a recibir dentro de unos momentos aquí Cristóbal. Vamos a hacerlo acólito. Acólito significa el que está en torno al altar. Eso significa acólito, el que acolita. Y en ese sentido, pues él va a dar un paso más hacia el diaconado permanente, que será, si Dios quiere, en junio, y ahora ya recibió el ministerio de lector para leer la palabra y para la enseñanza y la catequesis en su pueblo, en Esquivia. Hoy ha querido hacerlo aquí, con todos vosotros, y en esta querida parroquia, pues va a recibir el acolitado.
¿Qué es el acolitado? Pues es que tendrá una dimensión mucho más cerca del altar. Distribuirá la comunión en la misa ordinariamente, podrá dar la comunión, podrá dar también, exponer el Santísimo, llevar la comunión a los enfermos. Todo eso podrá hacerlo como acólito, ayudar en la misa de una manera más plena, más consciente. Esto será lo que estamos recibiendo. Por eso el obispo ahora le va a entregar dentro de unos momentos, ya termino, la patena y el cáliz para que se configure cada vez más y vaya identificándose cada vez más como acólito con la Eucaristía, hasta llegar al diaconado permanente. Nos levantamos todos. Pidamos, queridos hermanos, al Señor que se digne bendecir a este Hijo suyo, que Él mismo ha elegido para el ministerio de acólito, que le dé su fuerza para que se mantenga con fidelidad en el servicio de la Iglesia. Padre misericordioso, que por medio de tu Hijo has dado a la Iglesia el pan de vida, bendice a este hermano nuestro elegido para el ministerio de acólito, que tu gracia, Señor, lo haga asiduo en el servicio del altar, para que distribuyendo con fidelidad el pan de vida a sus hermanos y creciendo siempre en la fe y en la caridad, contribuya a la edificación de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe esta patena con el pan, este cáliz lleno de vino, para la celebración de la Eucaristía, y vive de tal forma que sean dignos de servir la mesa del Señor y de la Iglesia.